Buen día chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, les cuento que de la unidad número 1 nos ha quedado pendiente un tema que hoy vamos a desarrollar. Y el tema es propiedades mecánicas de los sólidos. Lo van a poder estudiar por el capítulo 10 del Cromer. Y vamos a comenzar recordando qué es un sólido. Habíamos dicho que un sólido es un objeto rígido que tiende a mantener su forma cuando se le aplican fuerzas externas. En particular a la biología, le interesa conocer las propiedades de algunos materiales, como la madera y los huesos, porque sirven como componentes rígidos de plantas y de animales. Consideremos la figura que se muestra aquí. En realidad es una figura que tiene 3 partes. Vamos a comenzar analizando la parte A. Aquí se muestra un cilindro, un cuerpo rígido, cuerpo sólido, no tan rígido, ya vamos a ver, y a este cilindro, que está coloreado de color gris, le aplicamos 2 fuerzas, una que lo tira hacia arriba y otra que lo tira hacia abajo, que tienen igual módulo, la misma dirección, pero sentidos opuestos. Y están aplicados en distintos, en la tapa y en la base del cilindro. De modo que sometemos a ese cilindro a una tensión. Aunque este cuerpo es un cuerpo rígido, si estas fuerzas tienen un valor suficiente, van a hacer que la longitud de este cilindro, que inicialmente tiene este valor L sub 0, el valor inicial es L sub 0, pero como lo someto a estas fuerzas de tensión, voy a lograr un alargamiento, de modo que ahora el cilindro va a tener la longitud L0 más este delta L0. En lugar de someterlo a tensiones, puedo someterlos a fuerzas de compresión, como se indica aquí en la parte B. Entonces, en la tapa y en la base lo comprimo, tiendo a cortarlo. Y al largo inicial, que es este que está marcado aquí, luego de afectar el cilindro, de comprimir el cilindro, logré reducir su longitud hasta esta línea punteada. De modo que su longitud actual es toda L0 menos delta L. Y por último, hay otro tipo de esfuerzo que se llama esfuerzo de corte, que es el que se visualiza en la figurita C. Observemos este cubo. Si a este cubo lo afecto con estas fuerzas de este tipo, que son fuerzas que actúan en caras opuestas y que tienen sentidos opuestos entre sí, lo que voy a lograr es este desplazamiento. Por ejemplo, de este extremo se va a alargar en ese sentido un delta L, o se va a desplazar en realidad todo el cubo, la cara superior en particular se va a desplazar una longitud delta L. Un sólido no es absolutamente rígido. Su forma y tamaño se modifican cuando se somete a fuerzas intensas, que es lo que está ocurriendo en el caso de estos 3 tipos de fuerzas que se aplican: tensión, compresión y un esfuerzo de corte. Comencemos a definir algunas cantidades. Por ejemplo, aquí llamamos variación de longitud. Recién vimos que si a ese cilindro lo sometíamos a fuerzas de tensión, a este tipo de fuerza, lo que se puede lograr es que se alargue una cantidad delta L. Esa variación de longitud es igual a la longitud que ahora tiene menos la longitud inicial. Si lo vemos en el dibujo, el delta L que está aquí marcado es igual a la longitud actual, que sería la longitud final, menos la longitud inicial. A eso llamamos variación de longitud.
Pero si nosotros ahora hacemos el cociente entre la variación de longitud dividido la longitud inicial, obtenemos una nueva cantidad que vamos a llamar deformación. Entonces la deformación es la razón, es el cociente de la variación de longitud a la longitud original. Y a esa deformación la vamos a llamar, la vamos a designar con una letra griega que es la épsilon. También vamos a definir a qué llamamos esfuerzo. Esfuerzo es la razón de la tensión al área de la sección transversal. ¿Cuál es la tensión? Y fíjense, aquí este par de fuerzas tenía la misma dirección, el mismo módulo, pero sentidos contrarios. Al módulo de cualquiera de estas dos, porque vale lo mismo, lo llamo tensión. Entonces, este esfuerzo, que lo vamos a designar con una letra que se llama sigma, este esfuerzo es igual a la tensión, que es el módulo de cualquiera de las fuerzas que aplicamos, dividido área. Observemos que tenemos una fuerza dividido área. Es bastante parecido a lo que llamamos presión en los fluidos. Y ahora vamos a definir la cantidad o la magnitud que realmente es importante en este tema, y es el módulo de Young. Fijémonos, si nosotros hacemos el cociente, la relación entre el esfuerzo, que era tensión sobre área, dividido la deformación, que era la variación de longitud sobre la longitud inicial, ese cociente recibe por nombre módulo de Young. Ese cociente es una constante que se llama módulo de Young y su valor depende solo del material, es decir, ya no depende ni de la tensión, ni del área, ni de la longitud inicial, ni de la variación del largo, sino que esta constante llamada módulo de Young identifica al material con que estamos trabajando. Entonces, módulo de Young lo definimos como el esfuerzo dividido la deformación, es decir, el sigma dividido épsilon. La relación entre la deformación y el esfuerzo es independiente del tamaño del objeto. Bueno, y aquí está esta, que es la principal ecuación que acabamos de encontrar, módulo de Young igual a sigma sobre épsilon, o si despejamos cualquiera de las otras variables, obtenemos estas variantes de aquí. Las propiedades mecánicas de los sólidos se describen siempre en función del esfuerzo y la deformación, más que de la tensión y la variación de longitud, porque la relación entre esfuerzo y deformación es independiente del tamaño del objeto. La presión es positiva cuando la fuerza está dirigida hacia adentro y el esfuerzo es positivo cuando la fuerza está dirigida hacia afuera. Por lo tanto, el esfuerzo es simplemente la presión negativa. El esfuerzo es igual a menos la presión. Además, el término presión se reserva para fluidos, donde la fuerza por unidad de área es la misma en todas las áreas. Eso es lo que nos decía la ley, lo que nos dice la ley de Pascal. Es decir, la presión actúa en todas las partes del cuerpo, no solamente en alguna de sus caras. El término esfuerzo se reserva para sólidos, donde la fuerza por unidad de área puede ser diferente en áreas diferentes. Veamos ahora el concepto de fractura. Si el esfuerzo sobre un objeto sólido es demasiado grande, ¿qué va a ocurrir? Y simplemente que el objeto se va a fracturar o romper. En el caso de que el cuerpo sólido esté sometido a tensiones, la fractura será de esta forma. Si estuviera sometido a una compresión, va a ocurrir esto, una deformación y se va a aplastar en cierta forma una de las partes contra la otra. Y
si el esfuerzo superó un cierto límite, si el esfuerzo es de corte, lo que se va a producir es esta cizalladura, este desplazamiento de una parte del cuerpo por sobre la otra. Precisamente los valores de las resistencias a la rotura por tensión, por compresión o por corte indican el esfuerzo máximo que un objeto puede resistir bajo cada tipo de esfuerzo. Así que aparece un concepto nuevo aquí, el de resistencia, resistencia a la rotura por cada uno de los tipos de fuerzas a los que se pueden aplicar a un objeto. Analicemos la siguiente gráfica. Aquí se ha graficado la fuerza. En el eje vertical tenemos fuerza y en el eje horizontal o de las abscisas tenemos el alargamiento delta L. Observemos lo siguiente. En un principio, la dependencia de la fuerza con el alargamiento es lineal, es directamente proporcional. Y en esta región lineal es donde vale el módulo de Young. En realidad, el módulo de Young se puede calcular con la expresión que hemos presentado hasta aquí. Superado esta parte lineal que corresponde a la región elástica, ¿y región elástica qué significa? Que cuando cesan, cuando ya no actúan más las fuerzas de tensión, de compresión o de corte, el cuerpo sólido vuelve a su tamaño y forma inicial. En cambio, si continuamos aumentando el valor de la fuerza y llegamos a ese valorcito de fuerza, llegamos al límite elástico, donde superado esto ya deja de haber elasticidad en el cuerpo y en realidad entramos a la zona plástica. A la zona plástica que significa que cuando cesan las fuerzas, el cuerpo queda deformado, no vuelve a adquirir la forma inicial. Entonces, inicialmente teníamos una dependencia lineal. Luego esta curva comienza a aplanarse en cierta forma, deja de crecer de manera lineal y entramos en esta región que llamamos región plástica. ¿Por qué? Porque cuando ya no están las fuerzas presentes, el cuerpo queda deformado. Y en particular si llegamos aquí, a este punto, que llamamos resistencia a la rotura, precisamente con ese valor de fuerza o de esfuerzo, superado ese valorcito, directamente se produce la fractura. Llegamos al punto de fractura. Analicemos un poco qué pasa con los materiales biológicos. Los organismos vivos producen una gran variedad de materiales sólidos y semisólidos, tales como huesos, dientes, cuernos, caparazones, uñas y cartílagos. La mayor parte de ellos son sustancias heterogéneas. Veamos qué significa que un sólido sea heterogéneo. Un sólido es heterogéneo porque los diferentes constituyentes del mismo poseen propiedades mecánicas distintas. Por ejemplo, en el caso del hueso, la resistencia a la tracción es debida al colágeno y la resistencia a la compresión es debida al hidroxiapatito. En consecuencia, el módulo de Young del hueso y de otras sustancias heterogéneas es diferente para el esfuerzo de tracción que para el esfuerzo de compresión. En esta tabla se muestran valores de módulo de Young y de resistencias tanto a la tensión como a la compresión de diferentes materiales. Comencemos con materiales de construcción, como por ejemplo lo son el acero y el granito. El acero tiene un módulo de Young
para la tensión de 200 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, mientras que la resistencia a la tensión es de 50 por 10 a la 7 de newton metro cuadrado. En cambio, el granito tiene un módulo de Young 4 veces menor que el acero. Y a continuación listamos a distintos materiales biológicos. Y vamos a comenzar con el fémur humano, cuyo módulo de Young para el esfuerzo de tensión es de 16 y para el esfuerzo de compresión es de 9.4 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. En cambio, las resistencias a la tensión es de 12.1 por 10 a la 7 newton metro cuadrado y es mayor para la compresión porque es de 16.7 por 10 a la 7 newton metro cuadrado. Así que módulo de Young mayor para la tensión que para la compresión y resistencia menor para la tensión que para la compresión. Eso significa que es más factible que el fémur humano se fracture frente a un esfuerzo de tensión porque tiene un valor menor de resistencia o un número mayor para el módulo de Young que frente a un esfuerzo de compresión. Presenta mayor resistencia. A continuación se listan los valores del fémur del caballo para que comparemos con esos valores. Observemos que el módulo de Young para la tensión es un poco mayor. Sin embargo, las resistencias para la tensión, la resistencia a la rotura frente a los esfuerzos de tensión son bastante similares. Y también lo son los valores de la resistencia a la compresión. Son bastante similares, se rompen frente a esfuerzos bastante iguales entre sí, bastante cercanos, cuando se los somete tanto a tensión como a compresión. En cuanto a las vértebras humanas, tienen módulo de Young mucho menor, de 0,17 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. Y a su vez es similar al valor de módulo de Young de la uña del dedo pulgar. Son similares los módulos de Young. Sin embargo, la resistencia a la rotura por tensión es mayor en la uña que en las vértebras. Es decir, es muchísimo más fácil fracturarla. Y en particular es más fácil fracturarla por un esfuerzo de tensión que por uno de compresión, porque la resistencia a la compresión es un poco mayor, es de 0,19. Analicemos los valores correspondientes al fémur humano que recién mostramos. Respecto al módulo de Young, para tensión tenemos un valor de 16 y para compresión un valor de 9, de 9,4. Es decir, es prácticamente la mitad el valor de compresión, de módulo de Young para compresión, que para tensión. Eso nos permite sacar la siguiente conclusión. Como el módulo de Young del hueso humano es casi 2 veces mayor para el esfuerzo de tensión que para el de compresión, eso implica que un esfuerzo de tensión produce la mitad de la deformación que uno de compresión de igual módulo. Eso simplemente se deduce porque el módulo de Young es inversamente proporcional a la deformación. Ahora analicemos el comportamiento del fémur con respecto a los materiales de construcción. En particular, si nos centramos en la resistencia a la tensión del acero es de 50 por 10 a la 7 newton metro cuadrado, mientras que para el hueso humano es de 12,1. Es decir, es prácticamente, por supuesto que es menor, y es 4 veces menor aproximadamente.
Y en cambio, la resistencia a la compresión del granito es de 20 y la del fémur es de casi 17. Son bastante próximos estos dos valores. Eso nos permite decir lo siguiente. Puesto que la resistencia a la tracción o a la tensión del hueso es un cuarto de la del acero y que su resistencia a la compresión es casi igual a la del granito, y si se tiene en cuenta que el hueso es mucho más liviano que el acero y que el granito, se puede equiparar a ellos y de un modo muy favorable, siempre refiriéndonos a material estructural. Bueno, aquí terminamos la unidad número 1 y ya hemos terminado la número 2, de modo que hemos finalizado con la teoría que se va a evaluar en el primer parcial.